Ya voy a empezar a grabar. Control N, vamos a poner include. Include your stream. Ok. Luego using space, Donaldo y barra acaba de ingresar. std. Luego vamos a ocupar acá la stdlib. Include std lib.h, obviamente. Listo, luego acá el famosísimo in main. Y el retorno. ¿No? Listo. Bien, vamos a ordenar a un vector ocupando solo punteros. Gabriel Onofre acaba de ingresar a la sala. Gabriel Onofre, llegó tarde. Entonces vamos a, pues primero la función pedir datos, ¿no? Y vamos a poner acá items, un entero items de vector. Y el entero, yo tengo un entero items, el puntero de los ítems, ¿no? El puntero del vector. Ahí está. ¿Dudas hasta lo que he hecho? Declaré, es lo que hice en el programa de acá. ¿Sí? Todo está ahí. Entonces void de in, le vamos a poner acá. Vamos a poner void de int. ¿Sí? Listo. Entonces out, ingresa el número de elementos. Ok, ya tengo mi número de elementos. Ahora, eso lo vamos a guardar ¿en dónde, niños? En ítems, ¿no? Ok. Luego, guardo el puntero. Pegue un bajo i es igual a new entero ítems. Ok, todos hasta ahí. Luego un for, el famoso for, igual a 0. Carla Vidamontes acaba de llegar. ¿Y menor a qué, niños? Ítems. Bien. Y más. Luego sein. O sea, vamos a poner acá out. Ingrese elemento. Y más 1. Ups. Y más 1 del vector puntero. Listo, ¿no? Y acá en sein lo guardamos como que, niños, ¿cómo lo guardamos? A ver, díganme, ¿cómo se guarda? Como puntero. No quiero ocupar expresiones de vectores. ¿Cómo lo guardaría como puntero? ¿Eh? Puntero I entre corchetes I. Asterisco, Asterisco, ajá. paréntesis, puntero i, más Ah, i. caray. Ese sí no me la esperaba. Es lo que hicimos en el programa pasado. No. Ah, en el programa, sí, en el programa pasado, sí. Más que en lugar de poner acá el número, pongo el iterador. Tengo acá puntero i más i, donde i va a Ah, ser los espacios de memoria que le vamos a ir asignando a la dirección de memoria de la primera posición. Cuando i vale 0, tenemos el espacio de memoria de la primera posición más 0. Entonces no le vamos a asignar nada a ese espacio. ¿Sí? Es como acá tengo mi vector de 3 elementos, por ejemplo. Cuando i valga 0, no le vamos a asignar nada a ese espacio. Luego, cuando i valga 2, le vamos a asignar 4 bits, entonces nos vamos a pasar a este.
Cuando i valga 1, perdón, le vamos a asignar 4 bits. Cuando i valga 2, le vamos a asignar 8 bits. Nos vamos a pasar esto. Y así sucesivamente, si tuviéramos más elementos, lo vimos en el programa pasado. Por eso les dije, ¿hay alguna duda? Necesito que me digan bien de una vez. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿Niños? Ahora sí, creo que ya no. No, yo no. Creo que no. Entonces vamos a poner acá de, ¿no? Listo. Ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos, pues nuestra función. Ya tenemos nuestra función para llenar datos. Ahora vamos a ordenar ese vector, ¿no? Vamos a ocupar el método burbuja. Y de tareas se les van a quedar los otros dos que hicimos. Profe, punto y coma. ¿Eh? Punto y coma en Dane. En la Sí, función sí, principal. sí, sí. Entonces, ¿se acuerdan del método burbuja? Son dos forcitos. ¿O no se acuerdan del método burbuja? Sí. Claro. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿cómo van esos for? Chale, me pilló. ¿Se inversión? Un Empieza desde 0 y termina en 2 antes de ítems. Y está dentro de otro for que ese empieza desde 1 Ajá, y termina hasta 1 antes de los ítems. ajá. Bien ahí. Ahí está, miren, niños. Son los forcitos. Y luego acá, voy al de otro for. Este empieza desde 0. J igual a 0. J menor, ahí tienes menos 1. ¿Verdad? Ahí tienes menos 1. J más. Y más. Y me faltó el int. Acá. Ahí está. Listo. Ahora, acá pongo un if. ¿Cómo iba esa condicional? Acuérdense. ¿No se acuerdan? Si el valor actual era Ujú. mayor que el valor Mayor. siguiente. Si el valor actual, ajá, o sea, el actual es mayor que el valor siguiente, entonces hay un cambio, ¿no? Este se pasa Ujú. por acá y este se para por acá. Niños, esto ya lo vimos. Deberían de saber eso ya de memoria, vaya. Es que se me va la onda. Ahora no vimos tantos algoritmos, son como 20 algoritmos de ordenamiento. Vimos como los principales por ahí. Mínimo se deberían de saber unos 5, o mínimo se deberían de saber los 3 que vimos de memoria, ¿eh? Ahora sí que de memoria es como este, así, 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 así. Ahí les falta estudiar, ¿eh, niños? Bien. Ahora, ¿cómo pongo el valor, verdad? El valor actual ocupando el puntero. A ver, niños, ¿cómo lo pondría? ¿Eh? Sería asterisco guión Puntero bajo I más PI. J, ¿no? Asterisco, a ver, asterisco, se abre paréntesis, Puntero de I bajo I, ajá, más J. más J, bien, Y el siguiente sería lo mismo, pero más 1. mayor, exactamente, P bajo I, más J, más 1. Y listo, bien ahí. Entonces, si eso se cumple, vamos a ocupar ahora una función que se llama swap, ¿no? Igualita a la función swap que hicimos. Es más, por esta vez vamos a copiar la función swap. ¿Vale? ¿Dónde está la función swap? Aquí está, miren. Vamos a ocupar esta función swap. Ya no la explico, ya no la explico. Y ahí está. ¿Vale? Función swap. Entonces acá vamos a solo a ponerla arriba para que no haya problema en las cabeceras. Vamos a poner acá de una vez función swap. ¿Sí? Y recuerden que acá va sin el espacio. Ahí está. Entonces, recuerden que en el programa pasado la función swap ingresábamos que
los ampersand, ¿no? ¿Por qué ingresábamos los ampersand acá? Miren, acá en línea 12 ingresábamos unos ampersand. Para mostrar que son Para, punteros. Para para, mostrar la dirección, ¿no? Porque teníamos variables y como no, sí. tiene tipo de entrada o de argumento puntero, Pero nosotros debemos pasarle la dirección, no debemos pasarle el valor de las variables. ¿Ok? Pregunta, ¿cómo lo ingresaríamos acá? Acá pondríamos swap. Dice que acá tenemos que pasarle un entero X y un entero Y tipo puntero. Pero acá no debemos pasar, niños, si se dan cuenta, no debemos pasarlo con ampersand. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos pasarla con ampersand? A ver, a ver, a ver. Porque eso ya está declarado dentro del swap, ¿no? ¿Y por qué en la pasada la declaramos con ampersand? porque en la pasada sí teníamos dos enteros, ¿no? En la pasada no eran vectores. Y en este sí. En la pasada teníamos A y B. variables A y Teníamos B. variables. Incluso si yo tuviera un vector como en este caso, un vector también lo deberíamos de pasar con asterisco. No se pasa con, perdón, con ampersand. No se pasa con ampersand porque PI ya es una dirección de memoria, niños. ¿Sí me entienden? O sea, PI, así simple, ya es una dirección de memoria. Acá, cuando teníamos entero A y entero B eran variables, no eran direcciones de memoria. Pero PI es un puntero, miren, acá está. PI es un puntero. Por lo tanto, como PI es un puntero, ya es una dirección de memoria, por lo tanto, ya es un puntero acá. Entonces no debemos pasarlo con ampersand. Sí, cuando tengamos una función que requiera punteros y si nuestras entradas, en este caso PI, ya son punteros, en este caso, ¿verdad? No se tiene que declarar con ampersand. Acá les mandábamos un ampersand porque A y B, ¿qué eran? A y B eran enteros, pero no eran punteros, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, por eso deben de entrar como están sin el ampersand, ¿no? Acá es P, I, más J, más 1, ¿no? ¿Quedó claro? Ahí está el método burbuja, el método de entrada y la swap. ¿Qué me falta? Vamos a poner acá. Ya tengo esto. ¿Qué me falta, niños? Me falta mostrarlos, ¿no? Sí. Una función de out. Y acá. Void. Out. Y vamos a poner acá. Out. Y acá, ¿qué vamos a poner, niños? Ítems. ¿Verdad? Perdón. Un for acá. Vamos a ponerle acá. For int igual a 0. Y menor que qué? Ítems. Y más. Listo. ¿Qué falta acá? Pues out. ¿Y qué vamos a mostrar acá, niños? P bajo I más I. Listo. Falta su n9. Ya está. ¿Dudas de lo que hice? ¿O no? Ocupé un algoritmo que ya teníamos y lo pasé a punteros ocupando funciones. Lo corremos.
Dice que acá tengo un error. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tenga ese error? Porque no Porque declaró no la declaré la cabecera. Entonces vamos a poner acá void bool. Listo, ahí está la cabecera. Bien. Entonces ingreso el número de elementos. Por ejemplo, yo quiero 5 elementos. Y vamos a empezar acá. Ahí está. Ingresa el 7, el 4, el 1 y el 5. Y otra vez el 5. Y este es el vector ordenado. 1, 4, 5, 5, 7. ¿Ven? ¿Quedó claro? Sin embargo, este tipo de nomenclatura presenta un error. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque estas funciones solo sirven para qué, niños. A ver, a ver. Niños. Estas funciones, ¿para qué sirven nada más? ¿No? ¿No queda claro? Por ejemplo, si yo quisiera poner acá ítems 1, ítems 2, y el puntero de ítems 2, ¿verdad? ¿Servirían estas funciones también para ordenar esto? Pues tendría que cambiar acá muchas cosas, ¿no? Tendría que cambiar todo eso, ¿no? ¿Cómo hago para hacer funciones que eh, sean para todos los tipos de punteros? Por ejemplo, en la primera de mostrar tendríamos que declarar int n. Ajá, ahí eh, tenemos que decir primero cuántos quieren, ¿no? Ujú. Ujú. Después tendríamos que poner acá en Bubble, ingresar, que ya no dependieran de ninguna variable, sino que dependan ahora del número de elementos y del puntero de esos elementos. ¿Ok? Del número de elementos y del puntero de esos elementos. Eso tenemos que hacer. Inge, le faltó borrar en el programa principal la memoria que se ocupa al final. Sí, de hecho es lo que iba a hacer ahí, bien ahí. Delete. Y PI. Bueno, nada más para que se borre. Tengo ítems 1, listo. Y ya quedó, ¿no? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de tarea, su tarea es, pues fácil, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es? Vimos el método de inserción y cuál más. Y el quicksort. Método de inserción y quicksort, ok. Van Sí. a convertir eso a los métodos de ordenamiento, pero ahora ocupando punteros como ahorita. ¿Ok? Sí. Esa va a ser la primera tarea de hoy. Vamos a ir con otro programita. Es más, una vez que vamos a hacer el programa de la tarea uno más interesante, porque está como muy fácil, ¿no? Una vez que ya hayan metido su vector, van a ingresar un vector y van a desplegar en un menú por qué método de ordenamiento quieren. Si Google Sort, Quicksort, ¿verdad? O Insertion, ¿sí? Y pues dependiendo del método de ordenamiento que elija, lo ordenan y lo muestran, ¿no? ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, ocupando punteros, solo punteros. Ok, vamos a otra. Include
use stream. Acá era este del IP. Entonces acá using space std main down 0. Bien. ¿Qué van a hacer acá? Bueno, vamos a ocupar ahora un algoritmo de búsqueda secuencial. ¿Qué son los algoritmos de búsqueda secuencial? ¿Eh? ¿Niños? ¿No tiene que ver con los algoritmos que buscan en un vector que ya está ordenado? Ujú, vimos dos, ¿no? La secuencial y la binaria. No sé si se acuerdan. Sí. Pues vamos a ocupar el main de acá. Vamos a ocupar prácticamente lo mismo. Main. Vamos a ocupar esta función hasta acá. ¿Sí? Recuerden que la búsqueda secuencial servía para vectores no ordenados y ordenados. ¿Eh? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá, niños? Pues mandamos a llamar main. Esto ya no lo explico porque esto es lo de la clase pasada. O la del programa pasado, perdón. ¿Cómo hacíamos la búsqueda secuencial? Vamos a poner acá void secuencial. ¿Cómo hacíamos esta búsqueda? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sin ver sus Con un for códigos. y y la función que nos sirve para comparar, ¿no? Con un for, podríamos Este no hacerlo era con un el, este no era el del while. Este es el del Ah, while. Ajá, guay. este era el del while. Sí, lo vimos en... Bueno, también se puede con un for y breakeabas el for, ¿no? Pero el while también sirve. Vamos, podemos hacerla con los dos, con for o con while. Vamos a hacerlo con while y luego con for para que vean que da lo mismo. ¿Ok? Entonces, en búsqueda secuencial, nosotros vamos a ingresar algo llamado puntero búsqueda. Así le vamos a poner, puntero búsqueda. Y como en entero, y ese entero le vamos a poner número de elementos, ¿no? Entonces, ups, ahí está. Después vamos a poner acá un entero n, coma, y igual a 0. Listo. ¿Todos hasta ahí? ¿O Sí. no? Listo. ¿Seguros? ¿Niños? Listo. Bien, entonces, después vamos a poner un bool f igual a false. El enunciado ingrese valor de elemento a mostrar. Ok, eso lo vamos a guardar en n. Luego while. ¿Y acá qué vamos a poner? ¿Eh? ¿Qué se ponía acá? Y menor que El número. número de elementos, ¿verdad? Coma. Perdón, ampersand, Es ampersand. ampersand. Y después, F igual a false, creo. No, F nada más. F nada más. podríamos Sí. poner el f igual a false. Pero iniciamos en false. Si pondríamos f nada más, tendría que ser acá true. Ajá. Entonces, acá va un if. Y acá preguntamos. ¿Qué preguntamos?
¿Eh? PB, perdón, porque ahora estamos en PB, ¿verdad? PB más qué, niños, ¿Así? más sí, exactamente, es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? ¿A N? A n, viene ahí. Entonces, f igual a true. No abrió las llaves Ah, del if. se me olvida que. Si lo que van a hacer, niños, si lo que van a hacer es solo una línea de código, no hay necesidad de abrir llaves. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que en este for, que por acá, bueno, acá podría poner el for nada más, puso un forcito por acá. Miren en este for, no abrí llaves del for, ¿verdad? Ni cerré llaves, porque solo ocupé una línea de código. Si lo que vamos a ocupar es solo una línea de código, no hay necesidad de abrir llaves, ¿ok? Solo para aclarar. Bien, entonces tenemos f igual a true. Entonces, al final preguntamos, ¿qué preguntamos? If f, ahora sí, la f solita. Si f, ¿qué pasa, niños? Si f es igual a true, significa que encontramos ¿qué? ¿El elemento? Ajá, Encontramos el valor. sí. Chao. So, acá el elemento está en la posición. ¿En cuál posición? ¿Y más uno? ¿Y más uno? ¿Seguros? ¿O solo i? No. Yo digo que solo i. ¿Por qué? ¿Eh? Sabemos que, o así lo hemos trabajado en clase, pues los vectores empiezan desde cero, ¿no? Pero nosotros normalmente ponemos al cero como la posición 1, la posición 2, para que pues los usuarios en las interfaces no las ponemos así. Cuando interactuamos siempre ponemos el i más 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, no ¿Sí? incrementamos ahí. Sí, es lo que te iba a decir. Ahorita hay que incrementar ahí. El i se incrementa acá. Y más. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos en la posición 0 un 4 y yo quiero buscar un 4. ¿Ok? Entonces preguntamos, if i en la posición 0 es igual a 4, ¿si es igual a 4 o no? ¿Niños? ¿4 es igual a Sí, 4? Sí. Entonces, salimos acá e incrementamos el i. Entonces, i vale 0 acá, ¿no? Y como lo incrementamos ahora, i vale 1. 1. ¿Ya vieron? Entonces no es necesario incrementar acá el i más 1, porque el incremento ya viene acá, por lógica de programación. Bien, entonces vamos a incrementar en la posición in del vector. Y si no se encuentra, ¿qué pasa? El elemento no forma parte, El elemento no está en el no vector, está ¿no? en el arreglo. Y listo. Lo corremos. Y me falta el punto y coma de acá. Vamos a ingresar número de elementos, vamos a ingresar 5. ¿Y qué pasó aquí? Ah, porque puse 5 más, entonces ahí está, entonces el elemento. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me lo pidió? Yo les voy a decir por qué, porque no lo pusimos acá. Ni siquiera pusimos esto en la cabecera. Está acá.
Y vamos a poner acá secuencial. En secuencial, nosotros, ¿qué le vamos a pasar a secuencial? ¿Y qué más le vamos a pasar a secuencial, niños? El número de elementos. ¿Quién nos da ese número de elementos? ¿N? No. No. ¿Qué variable nos da el número de elementos del vector? N. Ítems. Ítems. Ítems, bien ahí. Y listo. Ahora sí, no lo debe correr. Vamos a poner ingreso de número de elementos. Vamos a poner acá. A mostrar. Entonces, ahí era a buscar, no era a mostrar. Vamos a ponerle el 8. El 8 está en la posición 3, ¿no? 1, 2, 3. Ahí está el 8. ¿Ya vieron? ¿O no han visto? Vamos a cambiar rápido acá por a buscar. Marrón. Por ese número de elementos le vamos a poner 10. Vamos a poner acá. Y vamos a encontrarnos que el 2 está en el primer elemento. 1, 2, 3. ¿Dudas hasta acá? No. Entonces, hice un programa para la búsqueda secuencial. Segunda tarea, van a hacer un programa para la búsqueda binaria ocupando, punteros. La búsqueda binaria igual por ahí la tienen y ocupen el mismo para... Pero pasa algo con la búsqueda binaria, niños. ¿Qué pasa con la búsqueda binaria? Los números tienen que estar ordenados. Entonces, ahí primero tienen que mandar a llamar a una función de ordenamiento y luego a la función de búsqueda. ¿Ok? Si no mandan a llamar primero a la función de ordenamiento, la función de búsqueda no va a servir. Porque en binaria necesitamos que el arreglo esté ordenado. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Aplicar punteros a una búsqueda binaria. Sí. Y recuerden que a la búsqueda binaria, pues, hay que mandar a llamar al ordenamiento, ¿no? Porque solo sirve para arrays ordenados. ¿Dudas hasta acá? No. ¿Seguros? Seguros. Bueno, entonces esas son las tareas para el miércoles. Acá saca la clase. Está bastante sencillo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si no hay dudas, preguntas, comentarios, pues acá ¿Cuándo va a subir los videos, profe? los videos, ya, los subo hoy sin falta. No los he subido. Por favor. Sí, hoy en la noche los subo sin falta. Sí, gracias. Bueno, niños, nos vemos el miércoles a las 12, como siempre. Sí, profe. Cuídense. Cuídese. Dale, profe. Buen día. Ay.